Buenas tardes, el día de hoy les hablaremos sobre ensayos no destructivos, específicamente de la termografía de pulso cuadrado y la fotografía de moteado digital. Y nuestro equipo está conformado por Ricardo Arturo Ochoa Lara y Giovanni Eduardo Hernández González. Como objetivo, se analizará una investigación experimental comparativa para evaluar el rendimiento de las técnicas de termografía de pulso cuadrado, por sus siglas SPT, y fotografía de motas digitales, por sus siglas DSP, esperando observar si realmente se identifican las fallas que se van a inducir al material compuesto que se analizará y ver qué desventajas existen al usar cada una de las técnicas. De lo primero que vamos a hablar, pues vendría siendo la introducción. A menudo, la industria de los métodos usados para la detección de fallas en diferentes elementos implica la destrucción del elemento en cuestión. Sin embargo, gracias a recientes avances en tecnologías y nuevas aplicaciones para las ya existentes, la viabilidad para métodos para la detección de fallas que no implican la destrucción de la pieza producida o ensayos no destructivos aumenta cada vez más. Para comprender mejor cómo vamos a utilizar los siguientes métodos, es necesario primero definir qué es la termografía. La termografía es un proceso mediante el cual es posible mostrar las variaciones de temperatura de la superficie de un objeto, como se puede apreciar aquí en la imagen que pusimos, mediante diferentes colores. Esto es posible mediante la utilización de cámaras térmicas o infrarrojas, cuyo funcionamiento es similar al de una cámara normal. Sin embargo, en lugar de utilizar luz visible, utiliza la parte del espectro electromagnético, conocido como radiación infrarroja, emitida por todos los cuerpos con diferente intensidad, dependiendo de su temperatura y pues de ahí su utilidad. Bueno, ahora hablaremos un poco de la termografía de pulso cuadrado. Por sus siglas en inglés vendría siendo SPT. El SPT es un ensayo no destructivo que utiliza la temperatura y ondas infrarrojas como base. Para poder funcionar en este proceso, se busca encontrar fallas de algún espécimen mediante el calentamiento y enfriamiento del mismo durante cierto periodo determinado de tiempo. Al hacer esto, podemos analizar el comportamiento y, como mencionamos, encontrar las fallas. La pregunta aquí es, ¿cómo vamos a encontrar estas fallas? Pues para encontrar estas fallas realmente es muy interesante. Para este proceso utilizaremos los termogramas. Estos son obtenidos utilizando una cámara infrarroja que detecta el comportamiento y convierte la temperatura resultante en una imagen y así podemos nosotros analizar los resultados. En la imagen podemos observar un pequeño diagrama de cómo es que funciona este proceso. Vemos cómo el espécimen es expuesto a una cámara y luego la información pasa a una computadora que simplifica y ordena los datos en matrices tridimensionales. También podemos observar que tenemos dos flashes ahí que son los que se encargan de calentar nuestro espécimen. Y bien, es justo en esta parte donde hablaremos de la termografía del componente principal. Este proceso nos ayuda a simplificar y entender los datos recolectados por la cámara infrarroja mediante el uso de una SVB o descomposición de valor singular. El SVD y el PCT juntos nos permiten extraer y analizar los datos espacios temporales encontrados en las matrices tridimensionales. Para poder comprender mejor la fotografía de moteado digital, primero vamos a hablar un poco del fenómeno de moteado. Cuando ondas que se mueven generalmente en la misma dirección como la luz de un láser y chocan contra una superficie irregular, estas son dispersas en distintas direcciones. Y pues aquí en la imagen tenemos lo que viene siendo un patrón de moteado. Por esto que mencioné, habrá puntos en los que esta luz converja y habrá lugares en los que no, generando un patrón de puntos brillantes y zonas oscuras, a lo que se le conoce como el fenómeno de moteado. Este fenómeno depende de muchos factores, como el sistema óptico utilizado o una longitud de onda láser utilizada.
Sin embargo, algo más importante para nosotros en este momento es la geometría de la superficie iluminada. Esto es de gran importancia, ya que un cambio, aunque sea muy leve en esta geometría, indicará un cambio en el patrón del moteado. Y pues ya conociendo lo que les mencioné del fenómeno de moteado y de sus características, hablaremos ya de lo que viene siendo la fotografía de moteado digital, o por sus siglas en inglés vendrían siendo DSP. Esta prueba la podemos definir como el proceso de adquisición de muestras y procesamiento de datos, la cual se apoya a un patrón de moteado para llevar información a medida que el objeto se deforma. Como características principales de esta prueba, tenemos que tomar una muestra antes de la información y otra muestra posterior a esta. Estas muestras son tomadas y registradas por el detector CCD, que vendría siendo Charles Couple Device, el cual envía las muestras a la computadora en donde son procesadas. Ahí se compara el cambio del patrón de moteado mediante una correlación cruzada y se realiza un diagrama. Ahora, para el proceso del DSP, primero consiste en la configuración y alineación del equipo de muestreo. En esta imagen podemos ver el setup típico para una muestra de DSP, donde tenemos un láser, el cual va a pasar a través de un lente especializado y un cristal. Este dirigirá la luz hacia la superficie o el espécimen a investigar, el cual está iluminado por una lámpara, y esta luz se desviará mediante diversas direcciones en las cuales serán captadas por la cámara CCD y enviadas a una computadora. El segundo paso es la recolección de muestras de moldeado previas a la deformación. El otro sería que se toma una muestra una vez ya aplicadas las cargas, la deformación que se realizó sobre el espécimen. Y por último, en la computadora se procesan las imágenes tomadas, realizando la correlación cruzada ya mencionada y determinando el desplazamiento promedio entre estos. En esta imagen se muestra el procesamiento de las subimágenes, a las cuales, como se mencionó, se realiza la correlación cruzada. Aquí podemos ver cómo es el proceso, es decir, se comparan los dos patrones mediante un software especializado y finalmente se genera una imagen 3D en donde se ve el patrón moteado y el efecto seleccionado. Una vez que tenemos conocimiento sobre estos, ambos métodos se pueden aplicar, y esto fue lo que hizo un grupo de investigadores para el segundo Simposio Internacional sobre Ensayos No Destructivos en Aeroespacial del 2010. Para esto, utilizaron un espécimen que es similar a los utilizados en un helicóptero A-109 Augusta, formado a partir del núcleo del panal de aramida, recubierto de una piel de fibra de vidrio y sarga de carbono. Dentro de esta se introdujeron una lámina de polietileno y un marco de teflón para simular dos tipos de defectos, C1 y C2. Durante el desarrollo del SPT, lo que se hizo fue lo siguiente. Se calentó el espécimen con dos lámparas halógenas durante 180 segundos. Luego de esto se dejó enfriar durante 420 segundos y finalmente se recolectaron los datos durante los 600 segundos completos de todo el proceso. En estas imágenes podemos observar las tres fases por las que pasó el espécimen. En las primeras figuras, en la figura A y B, se muestra una imagen clara de las fallas. Esto es cuando el espécimen se está calentando. En las imágenes C y D se observan significativamente menos estas fallas, pero de igual manera se observan, y esto es durante el proceso de enfriamiento. Y finalmente, en las imágenes E y F se observan las fallas ya al finalizar los 600 segundos, siendo estas muy evidentes. Cabe mencionar claramente que para obtener los resultados se utilizó el PCT para procesar los datos y también el SDT. Para la prueba de DSP se llevó a cabo en una habitación con una temperatura de 19 grados centígrados y una humedad relativa del 38%. Se utilizó además una lámpara de 500 watts con la cual se calentó el espécimen durante 4 minutos, durante los cuales el área cercana al defecto 1 llegó a alcanzar los 34 grados centígrados. Para este caso se recolectaron datos a una velocidad de un cuadro por segundo. Para evitar la pérdida de información,
que pudiera ocasionarse por los cambios debido a la deformación térmica. Las pruebas para el defecto C2 se efectúan de manera similar, analizando el patrón de moteado para este efecto. En estas imágenes se muestran los resultados obtenidos del análisis de ambos defectos, mediante la comparación de los cuadros registrados a temperatura ambiente y después de los 15 grados de calentamiento. Del lado izquierdo se encuentran los resultados correspondientes al defecto C1, en los cuales en la imagen A y D, donde es posible apreciar la forma y el tamaño del mismo, mientras que del lado derecho la situación es la misma para el defecto C2, mostrándose en las imágenes C y E. Y por último, pues cada quien va a dar su punto de vista y su conclusión personal. Yo soy Arturo y después mi compañero va a dar la suya. La técnica de ensayo no destructivo por termografía infrarroja puede ser utilizada como en nuestro análisis en piezas elaboradas con materiales compuestos. Podríamos decir que esta es una técnica en la que es más sensible los defectos en el material que están cercanos a la superficie, pero no siempre esto aplica ya que dependiendo del material se puede ver a mayor o menor profundidad. En el caso que se estudió, se dedujo que es posible revelar defectos enterrados hasta 2 milímetros por debajo de la superficie. Y pues mi punto de vista vendría siendo que las técnicas de pruebas no destructivas son muy importantes en un amplio rango de aplicaciones, especialmente en la industria aeromotriz, en la naval, en aeroespacial y pues en muchas más, ya que con estas se pueden prevenir severos daños a alguna estructura en las que se usan. En el análisis se toma un material compuesto y se analiza con todas estas técnicas en las cuales no es necesario dañar la pieza o la estructura o lo que se vaya a analizar, que está formada con este mismo material. Y gracias al análisis nos damos cuenta de que realmente estas técnicas funcionan, ya que se logran identificar las dos fallas en ambas. Como sabemos, siguen el mismo principio, pero no se realizan de la misma manera y aún así cumplen con el objetivo de identificar las fallas que se indujeron en el material. Con esto nos damos cuenta de que estas técnicas son muy eficaces y realmente previenen las fallas en las estructuras, ya que se realizan periódicamente y al detectar la falla se arregla antes de que se pueda presentar algún problema y pueda haber un daño ya sea monetario o algún accidente con alguna persona. Y gracias a estas pruebas disminuyen los casos de accidentes causados por fallas que pues nosotros a simple vista no podemos ver. Ahora compartiré mi punto de vista personal. Siendo la industria aeroespacial una industria donde el uso de materiales compuestos es abundante, se requiere la aplicación de técnicas en la detección de defectos para estos materiales. Las pruebas mencionadas mostraron resultados favorables en la detección de ciertos defectos. Sin embargo, estas pruebas son restringidas por equipo complejo y al alcance que tienen tanto la prueba de DSP como el DSPT logran detectar defectos de hasta 2 milímetros por debajo de la superficie y bajo ciertas condiciones, por lo que su detección en defectos más grandes, con mayor profundidad, debería estudiarse y probarse antes de llevarse a la industria. Ambas técnicas estudiadas implican la utilidad de situaciones en las que la destrucción de ciertas piezas para la identificación de fallas en la producción no es viable. Sin embargo, dado que el alcance de estos métodos está muy limitado, es necesaria la implementación de múltiples métodos adicionales no destructivos para hacer que este tipo de ensayos sea una alternativa real a métodos más convencionales. Todo esto nos lleva a concluir que estos procedimientos pueden ser viables bajo ciertas condiciones y logran ser de gran ayuda en la correcta y eficaz detección de efectos internos en diferentes compuestos.